Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Estamos en Primera de Timoteo, capítulo 3, iniciamos la semana pasada el estudio de este tema que es tan crucial para la iglesia, ¿no? El tema del liderazgo. En realidad en la epístola Pablo toca diversos temas, pero hay una especie de corriente que recorre por toda la epístola y gira en torno a este tema, el tema del liderazgo en la iglesia, que realmente sabemos que es fundamental. Y una mirada superficial aún en cuanto a lo que es el liderazgo de la iglesia podría, digamos, darnos a entender que hay en muchos lugares muchas personas en este oficio que no están bien equipadas, que carecen de las cualidades para asumir esta responsabilidad y incluso en algunos casos algunos caen en todo tipo de pecados estando en el liderazgo. Por consiguiente, todo aquel que está en esta condición no puede guiar al pueblo más allá de donde ellos mismos han llegado. Así que cualquier persona en cualquier iglesia, incluyendo esta, debería hacerse la pregunta: ¿quién es mi pastor? ¿Quiénes son mis pastores? ¿Cuál es su estado espiritual? ¿Están calificados para el servicio? Porque en un sentido mi vida como creyente está en sus manos, ¿no? Hebreos 13:17 dice que ellos deberían velar por nuestras almas, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Esta palabra velar es muy interesante porque literalmente significa no dormir. O sea, no duermen por mi alma, o sea, son cuidadosos, están manteniendo vigilantes, están alertas, atentos, no tienen ningún tiempo libre necesario que les aparte de estar cuidándome como su oveja. Por lo tanto, es muy importante esto. Ahora, si examinamos el Antiguo Testamento, vemos que en la historia de Israel, vemos que hay una historia de apostasía, de alejamiento de Dios, de desobediencia a su palabra. Y esto estuvo lamentablemente relacionado de manera directa con la decadencia en el liderazgo de Israel. Así que quisiera, antes de ir a Timoteo, ver un poquito Jeremías para comprender un poco esto. Jeremías en toda su profecía de alguna manera acusa al pueblo apóstata de Israel y fundamentalmente a sus líderes. He estado leyendo últimamente del pastor reformado de Richard Baxter, un célebre puritano del siglo XVII, y me gusta cómo él resume el libro de Jeremías. Lo resume en 2 palabras: castigaré y restauraré. Y eso es lo que Dios hablaba e hizo con el pueblo de Israel, ¿no? Ahora, en Jeremías 2, versículo 8 dice: los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Los sacerdotes dice que deberían haber estado buscando, pidiendo a Dios que hable, que los guíe para instruir a la gente. Dice que en vez de buscar a Dios ni siquiera preguntaban dónde estaba el Señor, no estaban interesados en ello. Así que desde aquí estamos viendo corrupción en el sacerdocio, corrupción aún en los gobernantes y corrupción también de los profetas, porque dice que los profetas profetizaban en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechaba. De tal manera que todos los que estaban en autoridad se habían corrompido y la consecuencia fue apostasía de todo el pueblo, toda la nación de Israel. En Jeremías 5 dice que los profetas profetizaban mentira, versículo 31, los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. O sea, no les decían la verdad, decían lo que a la gente le gustaba y entonces simplemente buscaban que agradar a los hombres. Y me vienen en mente las palabras de Pablo, ¿no? Si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Pero en este contexto, los profetas, los sacerdotes, hacían lo que le gustaba a la gente. Les decían paz, paz, y no había paz. Eso lo dice también en el libro de Jeremías, capítulo 8, desde el versículo 10 y 11. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de mi hija, o de la hija de mi pueblo, con liviandad. Paz, paz, decían, ¿no? Así que tenían un mensaje psicológico, un mensaje motivador, si lo trasladáramos a nuestros tiempos. Quizás dirían: piensa y lo tendrás, decláralo y será hecho.
Alguno tal vez contaba chistes, como algunos dicen que para digamos, preparar el ambiente, cuentan chistes antes de predicar, eso en algunas iglesias. Paz, no había ningún mensaje espiritual, nada acerca de la obediencia a Dios, nada acerca de la santidad de Dios, nada acerca de corregir a los que tenían un comportamiento inadecuado. Jeremías 10:21 dice que los pastores se infatuaron, y esto es tremendo, dice que no buscaron al Señor, por tanto no prosperaron, y la consecuencia que viene, todo el rebaño se esparció. Ahora, yo busqué distintas versiones y son versiones muy fuertes de este capítulo de Jeremías. Alguna versión dice que eran insensatos, otra dice que resultaron ser unos tontos, otra dice que se han entorpecido, otra dice que se han vuelto necios, y la más cercana al hebreo, que es la palabra nibarú, dice se volvieron brutos y estúpidos. Este es pues el fracaso de los pastores de Israel, que trajo un juicio tremendo sobre el pueblo de Dios. En el capítulo 23, Jeremías prosigue y dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Prosigue hablando, y más adelante en este capítulo tremendo dice que ellos han seguido la impiedad, tanto el sacerdote como el profeta. Dice que han hecho errar a su pueblo, y más adelante el Señor pronuncia juicio sobre sus líderes de aquel tiempo. Así que todo esto nos indica cómo es de importante, de fundamental, de estratégico el liderazgo en la iglesia, en el pueblo de Dios, y su impacto en la gente. Tenemos la historia trágica en el libro de Primera de Samuel, la trágica historia del sacerdote Elí, que tenía sus 2 hijos que debían sucederlos en el sacerdocio, y dice que estos eran hombres impíos, no conocían al Señor, y él dice que no los estorbó, nunca los corrigió, nunca hizo nada por estorbar ese camino impío. Y lo más trágico aún es cuando Dios, a través de la palabra que le habla a Samuel, pronuncia juicio sobre Elí y sobre toda su casa, y dice que nunca más va a cumplir eso de que toda la casa de Elí iba a tener un sacerdocio. Elí dice, y además el Señor había dicho que había resuelto hacer morir a sus hijos. Elí dice, bueno, el Señor haga lo que quiera. Estaba tan entenebrecido, dice que no había palabra en esa época, o sea que el hombre no buscaba a Dios, Dios ya no le hablaba porque él mismo se había alejado de él, y ni siquiera tuvo la conciencia de reaccionar ante tal palabra de juicio y clamar por él y por sus hijos. Es Jehová que haga lo que quiera. De tal manera que Israel siempre tuvo este problema que significaba el liderazgo que se apartó de Dios, que no caminaba en el estándar de santidad que Dios había establecido. Y para terminar con esta parte del Antiguo Testamento, vemos en Malaquías que Dios pronuncia una cosa aún más gráfica en cuanto al liderazgo decadente. En Malaquías 2 dice que el Señor va a dañar su sementera y le va a echar en el rostro el estiércol de sus sacrificios, de los animales que ellos presentaban, ofrenda, culto a Jehová. Dios dice que les va a ensuciar el rostro con sus propios excrementos, porque dice, por lo que han hecho a mi pueblo, han hecho tropezar a muchos. Así que el asunto del liderazgo espiritual, del obispado, del pastorado dentro de la familia de Dios es de una gran importancia, ¿no? Como hemos mencionado en la versión introductoria de la semana pasada, el carácter moral, el compromiso espiritual, el comportamiento de santidad, la fidelidad a la palabra que deben tener los líderes son esenciales. Si llegamos al Nuevo Testamento, todos recordamos cómo enfrentó Jesús a los líderes espirituales de Israel. Les dijo: escribas, fariseos e hipócritas. Hay gente que quiere entrar al reino, pero como ustedes no entran ni dejan entrar a los demás. Y les dijo: insensatos, ciegos, serpientes, sepulcros blanqueados, víboras. Severa reprensión hacia los líderes espirituales de Israel. Y al ver las epístolas también, vemos a Pablo, Pedro, Juan, el mismo Santiago, Judas. Vemos cómo ellos tratan este asunto del liderazgo espiritual
dentro de la iglesia. Así que es un asunto serio, un asunto solemne, y nadie debería aspirar a estas posiciones de liderazgo sin considerar muy seriamente lo que esto implica. Ahora, habíamos visto la semana pasada estos tres términos que se refieren a la misma persona: anciano, pastor y obispo, que son el mismo oficio con diferentes rasgos o aspectos. También habíamos dicho que este obispo es responsable de dirigir la iglesia, de enseñar, obispo u obispos, porque la palabra habla mucho también de la pluralidad de ancianos o de pastores dentro de la iglesia, ¿no? Y su función, repito, es liderar, guiar, enseñar, orar por ella, cuidar de ella, ver por la visitación personal, o sea, estar cerca de la gente, ordenar a otros al ministerio y también ser ejemplos para ellos, o sea, para la gente, para todos. Es un llamado serio. Leyendo a un pastor puritano, yo estoy leyendo mucho y digamos que me hacía esta cuestión respecto a cómo es necesario en nuestros tiempos verdaderos teólogos como los que uno lee de siglos anteriores. Ahora tenemos escritores que te escriben cómo ser exitoso, cómo conquistar el mundo en 5 pasos espirituales, cuando realmente hay gente, y lo lee gente que no puede ni siquiera conquistar su propia vida. Entonces, cuando leemos a estos hombres de Dios, realmente es impactante. Estuve leyendo a Cotton Mather, que fue un hombre importante en el aspecto social y político también, fue un doctor y predicador. Escribió un libro que se llamaba Estudiante y Predicador, siglo XVIII. Y él en este libro decía lo siguiente, en una parte que es una sección donde da instrucciones a los candidatos para ser pastores o obispos o para ir al ministerio, y titula así, ¿no? Para los que tienen la causa de Cristo, el honor del ministerio cristiano en el corazón. Es una obra a la cual, cuando un hombre es llamado por la providencia y gracia de Dios, debería entrar con temor y temblor. Se debería acceder a este llamado con una mezcla de terror y gozo, de asombrosa reverencia y santo deleite. Ningún hombre debería apresurarse sin ser llamado por Dios o no calificado con las gracias y dones del Espíritu Santo. Este oficio requiere mente iluminada, corazón renovado y tiernos afectos. Requiere un amor ferviente por las almas, un deleite en las Escrituras y un amor peculiar por Cristo. Una habilidad para hablar las palabras correctas de instrucción, mente firme para resistir a la oposición y un máximo cuidado para preservar un buen carácter moral en la iglesia. Tremendo. Y es correcto aspirar a esta tarea pastoral, pero no es que la iglesia automáticamente al que es aspirante a este oficio lo tiene que colocar, sino que hay requisitos por cumplir. Y aquí radica también la responsabilidad de cada iglesia, ¿no? Estos pastores u obispos son apartados y ordenados para el ministerio. La palabra ordenar en griego es kathistemi, es una palabra que se usa mucho en el Nuevo Testamento, significa ordenar, designar, poner en el cargo, constituir. Y la señal, digamos, oficial dentro de la iglesia era la imposición de manos. Se apartaba a alguien al ministerio y los ancianos afirmaban esta identificación con ellos a través de la imposición de las manos. Esto es lo que ocurre en 1 Timoteo 4:14, cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice que no descuide el don que él tiene, que le fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio, o sea, de los ancianos. Y así, de alguna manera, se le transmitía la bendición al que era ordenado. Ahora, la idea de imposición de manos viene de un símbolo del Antiguo Testamento, ¿no? Recuerden que cuando en el Antiguo Testamento se presentaba al animal del sacrificio, el sacerdote le ponía la mano en la cabeza en un sentido de identificación, de decir, bueno, estás ocupando mi lugar. Es una cuestión de identificación, es una cuestión de solidaridad. Cuando era una ofrenda por el pecado, esta imposición de manos indicaba que el animal iba a pagar por el sacrificio, o sea, iba a pagar con su sacrificio por el pecado, ¿no? Entonces había una identificación en este caso, y por eso es que Pablo
Más adelante también en 1 de Timoteo habla de que no hay que imponer las manos con ligereza, se lo dice a Timoteo, o sea, en otras palabras, que no sea ligero en no ver las condiciones que tiene que tener, los requisitos que tiene que tener un ministro, alguien que es llamado y constituido como pastor, porque si es un informal, un impío, un patas vueltas, como dicen en Centroamérica, entonces uno va a ser partícipe de estos malos comportamientos, de este pecado, y hay una responsabilidad muy grande porque nos estamos identificando íntimamente con esta persona que estamos poniendo en el liderazgo. Entonces, este proceso de instalar a alguien en el oficio se hace obviamente por la voluntad de Dios y cuando este hombre o esta persona ha sido medida con el estándar divino que da obviamente 1 de Timoteo en estos requisitos que se ve en este capítulo 3. Ahora, el primer requisito es que sea irreprensible, pero como nosotros siempre tratamos de un poco cada palabra estudiarla, hay dos palabras importantes antes de irreprensible. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Pero indica, o sea, la palabra pero, que es la palabra indica algo que necesariamente sigue a lo que se dijo antes, o sea, es algo consecuencial. Cuando dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, y de consecuencia, dado lo anteriormente dicho, esta persona tiene que ser irreprensible. Y tiene o esto es necesario, es un deber absoluto. Esta palabra, dei, en el griego, es una palabra que está puesta para enfatizar algo que es una necesidad absoluta. Debe ser irreprensible. Es inevitable que sea irreprensible. Debe serlo. Este es el requisito básico, ¿no? Debe serlo. Ahora, esta palabra irreprensible es una palabra muy interesante, obviamente. Anepileptos, en el griego, que quiere decir irreprochable, que no puede ser asido o agarrado o tomado. Implica que cuando hay alguna acusación contra él, esta va a terminar careciendo de fundamento. O sea, literalmente no hay nada en que lo puedan agarrar a este candidato. No hay quien pueda tomarlos. Es como una metáfora, ¿no? Un teólogo metodista llamado Adam Clarke decía en el siglo XVIII que es como un pugilista que se defiende, se cubre tan bien que no hay manera que un contrario pueda aplicarle un golpe. Me hace acordar a una pelea famosísima de boxeo del año 74. Era todavía un niño, digamos, casi un preadolescente. Pero fue una pelea famosísima, Muhammad Ali contra George Foreman, por el título mundial, una pelea que se dio en África, en Zaire, en Kinshasa. Y fue una demostración espectacular de Muhammad Ali de cómo había que defender. El tipo puso las manos delante y el otro le pegó por 8 rounds solo en los brazos. No le llegó a alcanzar una y al final prácticamente se cayó solo. Y ganó Muhammad Ali con una espectacular demostración de defensa, ¿no? Así que esto es como una metáfora, según Adam Clarke, de un pugilista que se defiende en todo su cuerpo y casi es imposible que lo puedan tocar. Ahora, en 1 Timoteo 3:10, cuando habla de los diáconos, también usa más o menos los mismos requisitos, pero dice si han sido hallados irreprensibles. Esta es la idea también en este caso, ¿no? Eso quiere decir que han sido hallados irreprensibles después de la prueba, o sea, se ha comprobado que verdaderamente son aptos. O sea, está hablando de un historial de comportamiento, no es alguien que nadie conoce y de pronto apareció por allí. Debe tener un estándar y un estado actual de inocencia. Ojo, no significa, como por ahí alguno pudiera pensar, que nunca pecó, tiene que ser alguien que nunca haya cometido pecado. Obviamente sabemos que eso es imposible, porque nadie es irreprensible o ha sido irreprensible en toda su vida. Todo el mundo antes de llegar a Cristo vivió en pecado. No significa tampoco que deba ser perfecto, sino que es un hombre contra el cual no se alega ninguna acusación de inmoralidad o de falsa doctrina, ¿no? Implica que en el tiempo presente tiene una vida de la cual nadie puede
agarrarlo y decir, no, yo lo vi haciendo esto y este practica esto y este comúnmente es conocido por hacer esto. Este es el requisito general básico. Repito, no significa que este hombre sea perfecto, pero no tiene algo en su vida que todos puedan señalar como un defecto de carácter, como algo obvio, como un pecado visible. Nada que le impida ser el ejemplo para la congregación. Nada que le impida decir como Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque en realidad todo pastor que aspira a dirigir diligentemente una iglesia tiene que aspirar también a poder en algún momento decir como Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, obviamente, si tiene un comportamiento pecaminoso en cualquier área de su vida, y esto es conocido, esto es abierto al conocimiento público, está descalificado. Hay ejemplos prácticos, podrían ser el pastor, no, ¿qué pastor va a ser si ese yo lo veo que tiene 2 amantes? ¿Qué pastor si ese siempre lo veo salir del bingo todos los viernes en la madrugada? O le debe dinero a media iglesia y nunca quiere pagar, nunca intenta siquiera pagar. Es el contencioso del barrio, es siempre que anda peleando con medio mundo. Sale con su escoba y agarra escobazos a todos los perros del barrio, y eso es conocido. O se conoce que es el gritón del que grita a sus hijos y a su mujer y el barrio lo conoce. Entonces, estos están obviamente descalificados. Si esta persona pretende demostrar a los demás que podés llevar una vida de imperfección así abierta y aún así ser líder espiritual, está obviamente descalificado. En el mismo libro, El pastor reformado de Richard Baxter, año 1656, qué impresionante. Él dice, mantén tu inocencia y camina sin ofensas, que tu vida condene el pecado y convence a los hombres de su deber. Entonces estamos hablando, en este caso, no de perfección, sino que no hay un solo pecado público en tu vida como pastor al que todos puedan apuntar y que impidan que seas un modelo para la iglesia y que además sirva para que otros intencional o malintencionados puedan usar este defecto para atacar a la iglesia, para tratar de destruir la reputación de la iglesia y de Cristo, para desacreditar al Señor, ¿no? A este punto, algunos dirán, ay, qué bueno que yo no soy pastor. No voy a necesitar tantos requisitos. No es tan fácil la cosa. Porque la razón de este requisito justamente es que el pastor debe ser el ejemplo a seguir. Primera de Pedro 5, 2, 3 dice, apacentad, o sea, pastoread la grey de Dios, siendo ejemplos de la grey. Siempre está aquel hermanito, ¿no?, que dice, yo no sigo a ningún hombre. Si estos hermanitos son bien espirituales. Yo no sigo a ningún hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Jehová es mi pastor. Es un criterio obviamente equivocado. Debemos como pastores ser ejemplo y esa calidad de irreprensible es parte de ese ejemplo. ¿Por qué? Porque a las ovejas se le va a demandar imitarte. Entonces van a tener que imitar tu comportamiento. Así como al pastor se le demanda ser irreprensible, vos tenés que imitarlo en eso también. Así que también hay responsabilidad de aquellos que están por delante o delante del pastor o aquellos a quienes el pastor ministra. Repetidamente Pablo dice, sed imitadores de mí. Os ruego que me imitéis. Es algo que todo líder espiritual tiene que ser capaz de decir. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Más adelante en el capítulo 4, Pablo le va a decir a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en algunas cosas, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Entonces vemos que la cuestión del liderazgo, del obispado, del pastorado, es una cuestión fundamentalmente de ejemplo. Es cuestión de establecer un modelo según el cual la gente acomode sus vidas, formen su patrón de vida. Y como hemos dicho anteriormente, lo que sea el liderazgo finalmente se va a reflejar en lo que son los que son liderados, o sea, en lo que va a llegar a ser la iglesia.
La gente va a reflejar el nivel, el estándar establecido por los líderes de esta iglesia. Así que en verdad el asunto no es tanto lo que uno dice, sino lo que uno hace como ministro del Señor. Así que la gente solo va a seguir a los líderes si lo que dicen es consistente con cómo viven. Así que si somos menos de lo que decimos, la gente va a seguir el estándar menor y se va a convertir en lo que somos, indudablemente. Así que los pastores son llamados a ser irreprensibles. No que no podamos pecar, no que el pastor no pueda pecar ni cometer errores, sino aquí está hablando, cuando habla de la palabra irreprensible, está hablando de un problema continuo de pecado que elimina el ejemplo que debe ser la persona. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Si aspiramos al ministerio o los que son llamados al ministerio, de una cosa podemos estar seguros, que el diablo va a hacer todo lo posible para destruirte a ese nivel, en el nivel del ejemplo. Por eso muchos pastores caen, por eso muchos líderes de la iglesia no son irreprensibles, porque el enemigo trabaja a horas extras para minar la integridad y para tratar de destruir el ministerio de la iglesia y además para desacreditar la obra de Cristo. Así que dicho esto, permítame ver algunas razones por las cuales la gente debe ser cuidadosa en esto de ser irreprensible, en este requisito que es el primario y el fundamental, y sobre el cual, digamos, se edifican todos los otros, o en realidad encorpa todos los otros requisitos, este de ser irreprensible. Un punto es que el diablo atacará con tentaciones más severas a los pastores, y esto es obvio, porque si estás liderando el frente de batalla, si estás en primera línea, entonces vas a sentir más el peso de la oposición. Por eso el apóstol Pablo decía, en algunos casos, el diablo nos ha estorbado, o él decía también, no ignoramos sus maquinaciones, estamos alertas, estamos atentos porque sabemos que él a nosotros somos los primeros a los cuales él va a atacar con sus tentaciones. Y esto porque si el diablo puede destruir a nivel de liderazgo, esto va a tener un mayor alcance que cualquier, caída que pueda tener algún miembro de la iglesia que no sea líder o pastor. Zacarías 13:7 lo dice claramente, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Así que es importante llamar a las oraciones en nombre de aquellos que están en el liderazgo, porque ahí radica el mayor ataque del enemigo. Y de hecho, al que sea más fiel en el rol de maestro o de pastor o de obispo, a ese el diablo lo atacará aún más. Obviamente, gracias a Dios, que Dios da las fuerzas a los ministros para, por su gracia, tratar con este problema, pero es una realidad la mayor tentación. En segundo lugar, hay que tener cuidado con este asunto de la irreprensibilidad, el hecho de ser irreprensible, porque muchos están viendo nuestras vidas. Como decíamos antes, somos ejemplos. Entonces, cuando alguien en el frente cae, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve. Y hay mucha gente que queda devastada y tenemos a nivel mundial y también local ejemplos patéticos de predicadores que han sido de grandes tropiezos, grandes escándalos televisivos donde mucha gente ha sido afectada, y entonces hay que tener cuidado en esto. Obviamente, también nuestro rol, en este caso mío, el rol de maestro aquí, es también de animar a la gente y decirles que hay hombres fieles, porque claro, mucha gente al haber visto estos escándalos recibe un tropiezo o tropieza y dicen, yo ya no voy más a los evangélicos porque son los más hipócritas todos. Entonces tenemos que también levantar el estándar y proclamar de alguna manera que hay hombres que son fieles a las cosas de Dios, que son fieles al Señor, y que Dios también tiene hombres que son dignos de confianza en su obra. Hay hombres que son de ejemplo y gracias a Dios hemos conocido muchos. En tercer lugar, somos propensos a pecar contra el conocimiento. Esto es muy importante
Porque se supone que quienes están por delante, quienes dirigen, quienes son líderes, son los que más conocen, son los que tienen más conocimiento. Entonces, cuanto más sabemos, mayor es el pecado y mayor también es el castigo. Hay quienes piensan que estar en el ministerio o en el pastorado le exime de la corrección de Dios, cuando de hecho es al revés. Cuando Jesús habló a los líderes de Israel, Juan 15, 22, les dijo así: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Conocimiento. Y en aquella parábola famosa también en Lucas 12, 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, conocimiento, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El conocimiento te prepara para un castigo más severo, porque cuando pecas, pecas contra el conocimiento. Entonces se supone que el que está dirigiendo, que el que es líder, conoce más las cosas de Dios. Y ese conocimiento, si no hace la voluntad del Señor, le acarreará un mayor castigo. Una razón más para estar alertas, para estar vigilantes, para cuidar el asunto del ser irreprensibles, es que los pecados de aquellos que dirigen en la iglesia, aquellos que son los pastores o los obispos, tienen un mayor potencial para la hipocresía, que es un pecado feo, para decirlo no tan feo. Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, de tu conducta y de la doctrina, de la enseñanza, ¿no? Primera de Timoteo 4, 16. Siguiendo con esta lectura que había hecho yo en algunos pasajes del pastor reformado, en Richard Baxter, decía: mirad por ustedes mismos, no sea que vivan en los pecados contra los que predican en otros y que no sean culpables de lo que diariamente condenan. Hipocresía. Proclaman el poder de Cristo y aún así lo desprecian y se rebelan contra Él. Predican sus leyes y voluntariamente ustedes las rompen, pastores. Si el pecado es malo, ¿por qué viven en él? Y si no es malo, ¿por qué tratan de convencer a los hombres a no pecar? Hipocresía. Si es peligroso, ¿cómo se atreven a aventurarse en él? Y si no es peligroso, ¿por qué decir a los hombres que lo es? Si las amenazas de Dios son verdaderas, ¿por qué no las temen? Y si son falsas, ¿por qué molestan innecesariamente a los hombres con ellas? Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que dices que un hombre no debe cometer adulterio o estar borracho o ser codicioso, ¿eres todo eso? Entonces, cierro ahí la citación de Richard Baxter. Entonces, el que predica debe vivir consistentemente el mensaje que predica. Es vivencia, es ejemplo. Y una razón más para que el ministro tenga cuidado con esto de ser irreprensible es porque este ministerio requiere una mayor gracia dada su gran responsabilidad. Pablo le escribe a Timoteo, cuando comenzamos el estudio de Timoteo leímos este versículo: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Vas a tener que necesitar todo eso porque la tarea es muy dura, la responsabilidad es muy grande. Así que Pablo está diciendo: Timoteo, tenés que traer líderes, pero asegúrate de algo, que sean irreprensibles, que su carácter moral sea el punto principal. Ese es el punto mayor. Ahora, siguiendo con esto del ser irreprensible, ¿cómo un hombre de Dios se puede proteger, evitar la caída que trágicamente hemos visto en muchos? Punto 1, estudiando profundamente la palabra, no necesariamente para hacer el sermón dominical, porque algunos a veces no pueden ni con eso. Así que si un consejo podemos darle a algún pastor es que no estudie la Biblia para hacer sermones. Muchos hacen esto y no es tan bueno. Cito a un monje y un teólogo francés, Bernard of Clairvaux, siglo XI. Algunos desean saber, dice esto hablando de la palabra de Dios, algunos desean saber, hablando de la palabra, por el simple hecho de saber,
Y esa es una curiosidad vergonzosa. Algunos desean saber para poder vender sus conocimientos. Y eso también es vergonzoso. Algunos desean saber por la reputación. Y eso es vanidad vergonzosa. Pero hay quienes desean saber para poder edificar a otros. Y eso es loable. Y hay algunos que desean saber para ellos mismos ser edificados. Y eso es sabio. Eso es sabiduría. La sabiduría te guardará. Leemos los proverbios y tenemos amplio material al respecto. Así que el compromiso de estudiar la palabra fundamentalmente tiene que ser para que yo mismo sea como pastor edificado. David decía en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que la mayor protección está en ser siempre expuesto a la palabra de Dios. Obviamente también a la oración. Pablo solicita innumerables veces que oren por él, orad por mí para que me sea dada palabra, hermanos, orad por nosotros para que la palabra de Dios corra, etcétera, ¿no? Así que, ¿quién debe ser pastor, anciano o líder de la iglesia? Obviamente no cualquiera, y esto dicho obviamente con respeto, sino alguien en cuyo corazón el Espíritu de Dios no solamente le ha dado ese impulso, no solamente ha puesto ese deseo, como vimos la semana anterior, sino que su vida coincide con esta cualidad de ser irreprensible. Esto es solo el inicio y los otros requisitos van de la mano. Ahora, no quiero terminar con algunas reflexiones que me venían en mente, un punto clave y un requisito que no está escrito, y no está escrito porque es obvio, es el requisito de las relaciones, de la presencia. El pastorado implica relaciones, de esto no lo podemos sacar. Hoy hay muchos conceptos de gente que pretende reinterpretar la palabra a la luz de los tiempos modernos. Hay, por ejemplo, las grandes iglesias, llamadas mega iglesias, donde el pastor es verdaderamente un desconocido. Ahí jamás siquiera lo han saludado o lo han visto a menos de 15 metros. Pero en estas iglesias hay un cúmulo de líderes, todos sacados, digamos, metafóricamente hablando, sacados crudos de un horno de preparación espiritual. Entonces, con un cursito de 6 semanas ya sos líder, entre comillas, y te encargan 12 o 15 personas para discipular también, entre comillas, mientras el pastor, también entre comillas, viaja por el mundo y escribe libros sobre el éxito. Esto no es pastorear, esto es llegar de manera superficial a las personas o a más personas superficialmente. Y además es promover egos en pseudo líderes. Pastorear es tocar espiritualmente a la gente en lo profundo, cuidar a las personas como quien ha de dar cuentas a Dios, como hemos leído. Y es un día triste cuando la gente es enseñada por pastores de los cuales no conocen absolutamente nada. Es triste cuando las iglesias quedan sin pastor y comienza un desfile interminable de candidatos y al final se elige al desconocido más simpático o al que exhibe tal vez títulos académicos mejores. El pastor de mi alma y el pastor de tu alma es alguien que tiene que ser parte de tu vida, no puede jamás ser un desconocido. Lo tenés que conocer, has desarrollado con él una confianza mutua, él y su familia forman parte de la comunidad. Y entonces vos sabés que es irreprensible, aunque conocés sus debilidades y también sus fuerzas, sabés que es irreprensible. Obviamente uno puede escuchar prédicas, puede leer libros, puede ver videos, pero cuando se trata del predicador o del pastor de tu alma, su vida tiene que estar expuesta. La gente debe conocer quién es. Lo conoces a él y él te conoce. Se trata de relaciones. Pastorado implica relaciones. Hay quienes dicen también que en los tiempos modernos los pastores ya no pueden visitar porque las metrópolis crecieron. Basta un estudio breve, etimológico de la palabra episcopos que vimos la semana pasada para entender que en realidad queremos interpretar distinto porque tal vez ya no nos conviene. Hebreos 13:17 dice que ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Nosotros, los pastores, tenemos que velar por la gente que Dios nos ha puesto como quien después vamos a tener que dar cuenta de esas almas.
De tal manera que es una labor, es una obra noble, como decía la palabra la semana pasada, una tarea ardua, pero se requiere que se cumplan los requisitos. Así que en ellos vamos a seguir, aquí vamos a terminar hasta la próxima semana.